¿Saben algo? La existencia de material perdido está tomando cada vez más relevancia que antes, y el público se está dando cuenta de que no todo lo que es considerado como perdido necesariamente tenga que ver con algo oscuro de fondo. Y este humilde servidor quiere contribuir compartiendo con ustedes un poco más en este tema, pero no de la forma que mencioné anteriormente. Uno de los casos que más me gustaría hablar en futuros videos es sobre la existencia de pilotos y animaciones de prueba tanto de películas como de series de nuestra infancia que hoy en día ya se sabe un poco más de ellos o que aún son difíciles de encontrar. Algunos ejemplos fueron el caso de los pilotos perdidos de los Backyardigans o un corto de prueba de lo que vendría siendo la versión temprana de Shrek realizado a mitades de los 90s en donde lo vemos sacando los pasos prohibidos. Pero bueno, volviendo al tema. Un caso más de material perdido en referencia a pilotos o versiones de prueba sería de nada menos que de Thomas y sus amigos. Pero antes de comenzar los invito a que le den like al video y que se suscriban al canal por si quieren ver más contenido similar. Realmente se los agradecería muchísimo. Ahora sí, sin nada más que agregar, comencemos. Conocido de la forma más simple como Thomas el Tren, esta es una serie de animación británica estrenada en 1984 y siendo basada en los libros bajo el nombre de The Railway Series y publicados por el reverendo Wilbert Awdry. Por si no recuerdan de qué va, pues básicamente es un programa donde nos muestra el día a día de unos trenes antropomorfos conviviendo en una isla, teniendo obviamente al tren Thomas como el personaje principal, y donde pasan situaciones meramente educativas, aunque en alguno que otro capítulo se pasan de verga con los guiones, al punto de dejar encerrado a un tren en un túnel. Y sí, lo sé, en respuesta a aquel short que hice, sí tengo en cuenta que al siguiente capítulo lo sacan de ahí, pero sin tener en cuenta eso, si lo pensamos bien, es hasta un poco cruel. Pero volviendo a la serie, para los que llegaron a verlo en su formato original, recordarán que para su producción se armaban locomotoras, furgones y demás elementos a tamaño escala manejadas a control remoto, y escenarios realistas acompañados de un tipo de iluminación que, para esa época, era algo completamente novedoso. Yo honestamente pido un aplauso para la gente de producción de las primeras temporadas, que hasta realizaban escenas de accidentes bastante interesantes o incluso de alto riesgo. Carajo, esto sí es televisión. Después de 11 temporadas usando esta técnica de animación, por muchos motivos, incluyendo en la decisión de reducir los costos de producción, para el 2008 decidieron empezar a usar elementos en 3D para después hacer su transición al CGI en su totalidad, perdiendo la esencia característica de las anteriores temporadas. Fue una decisión algo arriesgada para ese momento y hasta en un tanto entendible, y esto sin contar a lo que vendría después, luego de la adquisición de la franquicia por parte de Mattel, incluyendo realizar más especiales y algunos cambios en la estética del show, los guiones, las tramas para los capítulos y añadiendo momentos demasiado impensables la verdad, porque honestamente no sé si es porque yo ya crecí y estoy viendo otro tipo de series más adecuadas a mi edad, o es que en la serie ya sacan cosas fuera de contexto para la audiencia infantil de hoy, generando esa sensación de vergüenza ajena. Me pregunto esto porque era mi serie infantil favorita, y luego de ver varios capítulos de las últimas temporadas, literalmente me han hecho explotar la cabeza. Y hasta pienso que es por ello que los niños de ahora se adecúan y de paso recordarán más esta última etapa del programa, junto con esta atrocidad de reboot estrenada hasta hace poco, que con lo que era la serie en un inicio. Un detalle adicional es que hoy en día esta serie aún sigue siendo una de las franquicias más famosas de los programas infantiles, tanto así que fácilmente puedes encontrar mercancía variada como juguetes, libros, ropa y demás hasta en la tienda más cercana a tu casa. En internet es de lo más común que te encuentres con una gran cantidad de memes en inglés e imágenes editadas demasiado raras para dar risa, o hasta comentarios de gente que cuando veían el programa les causaba miedo e incomodidad cuando escuchaban la intro original o cuando aparecían algunos personajes con gestos raros, como el de este personaje llamado Gordon, de los cuales me incluyo. Pero hablando nuevamente sobre los orígenes y un poco del internet, que es a lo que nos compete, la serie de libros escritos por el señor Awdry, publicada a partir de los años 40 en adelante, tuvieron una buena recepción por parte de los lectores británicos, de lo que eran simples historias sobre trenes creados para su hijo Christopher mientras este estaba recuperándose de sarampión en un hospital, ni se imaginaban de lo que vendría más adelante. Muchos años después y debido a una gran demanda, Awdry decidió en tratar de transportar sus creaciones a un nuevo medio como la televisión, pero esto no fue una tarea para nada sencilla. De hecho, se realizaron muchos intentos para pasar al Tren Azul y sus amigos a la pantalla chica, de los cuales en la actualidad son parte de la Lost Media de los orígenes de las series animadas, o de los pilotos sobre series infantiles, por decirlo de alguna u otra manera. Exactamente se produjeron 3 metrajes de prueba para proceder con el proyecto de hacer una serie de televisión, y cada uno en distintos años, del cual solo uno se logró concretar.
y es por eso que el día de hoy haré un repaso sobre lo que se sabe hasta la fecha, con ayuda de diversas fuentes de lo que fueron estos pilotos perdidos de Thomas y sus amigos, y cada uno de estos los contaré a detalle y por el orden en que estos sucedieron. Comenzamos este video contando el caso del primer intento para hacer la adaptación televisiva sobre Thomas y sus amigos, planificado y realizado a comienzos de los años 50. Ahora, un dato a aclarar es que este no sería considerado como un piloto de prueba como tal, sino más bien como un segmento dentro de la programación infantil para la cadena BBC. Sin embargo, muchos fanáticos lo consideran de todos modos como el primer borrador o piloto de la serie. El caso es muy curioso e interesante porque el intento tuvo un mal resultado y fue en plena emisión en vivo. La historia es un poco larga, pero igual trataré de resumirlo. Corría el año 1952, y para ese entonces, los libros de la serie ferroviaria estaba gozando de un éxito de ventas. Ese año, una productora y ejecutiva de la cadena BBC llamada Frida Lindström, tras leer una sugerencia a través de una carta enviada aparentemente por un lector de dichos libros, se acercó a Eric Marriott, encargado del editorial que publicaba los libros de Audrey, con la propuesta de realizar una adaptación de las historias de dichos libros para la televisión, a lo que el señor Marriott aceptó la propuesta, pero venía la parte más complicada y que era consultarle a Audrey sobre la adaptación. Sin embargo, él no se encontraba del todo seguro para proceder en la adquisición de los derechos de sus creaciones, más que nada por el resultado que éste iba a tener. Luego de una serie de conversaciones, Audrey terminó accediendo con la condición de que para la producción, la cual iba a ser idéntico a lo que veríamos en la serie de televisión años después, se haría todo lo posible para que tanto los modelos armados de los trenes como los escenarios y demás tengan un fiel acercamiento a las historias ilustradas en los libros. Para el año siguiente, la BBC se encargó de la producción de este episodio, que se tenía previsto lanzarlo al aire el domingo 14 de junio durante un bloque infantil en la programación de la cadena de televisión. Entre muchas otras cosas, la producción sufrió de algunas complicaciones y errores al momento de mandar a montar el set y los trenes que iban a ser utilizados para la filmación del capítulo. Cuando el señor Marriott llegó al estudio, notó que el set tenía defectos que se pudieron solucionar durante los intensos ensayos. Finalmente, a las 5 de la tarde del 14 de junio, se emitió en vivo dicho capítulo, con la adaptación del cuento conocido como La triste historia de Henry, el cual llegué a contar en otro video. Todo marchaba relativamente bien, pero justo en los primeros minutos ocurrió el blooper que originó todo un escándalo en el estudio. Resulta que la locomotora se descarriló en pleno funcionamiento, y para evitar que cortaran la emisión de forma abrupta, alguien del equipo arriesgó en mostrar su mano ante la cámara y volver a colocar el tren correctamente sobre las vías. Esto generó un momento de incomodidad al público televidente. Si bien en parte se solucionó el error con algunas tomas media improvisadas y el episodio siguió con normalidad, ya era demasiado tarde. El director y el señor Audrey estaban totalmente furiosos por lo ocurrido, y la polémica por aquel error en vivo continuó incluso días después. El señor Audrey había enviado una carta con un ultimátum para los directivos de la BBC, que luego fue publicado en la prensa. Dicha carta decía de que si errores de este tipo continuaban para la producción de futuros capítulos, ordenaría la cancelación definitiva del proyecto. Y hablando un poco más sobre la prensa y los medios, las críticas negativas por parte de Audrey, algunos comentaristas de la época y de algunos televidentes no tardaron en llegar, provocando los enormes retrasos para la producción del siguiente episodio que tenían planificado en sacar. Posteriormente, la BBC tomó la decisión final de cancelar el proyecto, y hasta ese momento, según algunos recortes de periódicos recuperados en donde hablan de la emisión, cuenta que el episodio no obtuvo una gran atracción por parte de la audiencia en cuestiones de cifras. En algún video llegué a mencionar que los años 70 fue una década en donde la animación estaba empezando a cambiar tanto en el estilo como en su proyección al público. De lo que en un principio se hacía de manera recurrente en teatros y en los cines, a partir de ese entonces comenzarían a ser emitidos por la televisión. Justo por ese entonces se llevaría a cabo de lo que sería el segundo intento de adaptar las aventuras del Tren Azul y sus amigos a la pantalla chica. Tras la primera adaptación fallida del cual hablé antes, una persona en especial estuvo planificando en realizar una adaptación, pero más a modo de una serie musical casi en su totalidad. Desde que él era un niño, el señor Andrew Lloyd Webber, un reconocido compositor, director y productor musical de teatro británico, solía leer muchas de las historias de los libros de Audrey, y con esto decidió acercarse a la editorial en el año 1973 con la propuesta de realizar una serie infantil musical. Hasta aquí todo iba bien,
Sin embargo, cuando dieron luz verde al proyecto, los encargados de la editorial de los libros y el señor Awdry sentían un poco de desconfianza al momento de otorgar a Lloyd Webber en realizar la adaptación, ya que básicamente se comenta que luego de algunas negociaciones y acuerdos, el tipo, a través de su propia compañía productora, iba a obtener el control en la adaptación, no solo en el ámbito musical, sino en literalmente todo, desde los guiones, ideas, las letras, los personajes y por poco hasta la franquicia completa en sí. Por lo poco que he podido encontrar, esto fue debido a que la serie, o al menos esta adaptación, iba a contar con el financiamiento por parte de algunas compañías de Estados Unidos para el proceso de animación. El señor Awdry, pese a que sí llegó a firmar el contrato y a darle 500 libras a Lloyd de anticipo, se estaba sintiendo aún más indeciso e inseguro por el resultado de que iba a tener el proyecto. Y en una entrevista habría declarado lo siguiente: una vez que los estadounidenses se apoderaran de él, toda la serie se vulgarizaría y arruinaría. Oh, vaya. El creador de Thomas predijo el futuro de varias series animadas de ahí. Aún así, el proyecto del episodio piloto de esta segunda adaptación comenzaría en 1974 y se culminaría para 1976, teniendo como director a un reconocido animador local llamado Brian Cosgrove. Con tan solo nombrarlo es evidente que no lo reconocerían. Sin embargo, él, junto con su compañía de animación, crearía series populares como Danger Mouse y Dácula, o conocido en español como El Conde Pátula. Para ese momento, Lloyd Webber consiguió tener una cercanía con el canal Granada TV para la evaluación del piloto y así poder emitir el programa, hasta que, al año siguiente, teniendo listo el episodio piloto, el canal británico decidió en rechazar el piloto musical, ya que el proyecto de hacer el programa musical no les pareció ni rentable ni viable para poder recuperar la inversión y de esta forma continuar con la producción. Incluso se cuenta que los productores temían a que el proyecto resultara en un fracaso total a nivel comercial, si es que este hubiese sido emitido fuera del Reino Unido. Posterior a la cancelación, Lloyd fundó una compañía teatral y en 1984, justo el mismo año cuando la serie finalmente se estrenó, realizó una obra musical inspirada nuevamente en los libros de Thomas y sus amigos, obteniendo un gran éxito en las tablas. Algunos fanáticos, mayormente de la fandom wiki de la serie, lograron recuperar estas 3 fotografías. Una en donde se le ve al propio Lloyd en pleno proceso de animación de la serie, y otras en donde vemos los bocetos o borradores en storyboard de los diseños de los personajes, y que, bajo mi punto de vista, algunos detalles como los gestos de los rostros de cada uno de los trenes se ven algo extraños y un tanto exagerados, y hasta podría decir que el estilo de animación me hace recordar un poco a la de esas caricaturas antiguas de Disney. Lo cual hasta me hace pensar que pudo haber sido una mejor adaptación que el reciente reboot, aunque no sé qué piensan ustedes respecto a eso. Pasando a lo que sería el tercer y último piloto con el cual dio a conocer la serie en su formato original, para los que son expertos en la serie, sabrán que existe un capítulo de la primera temporada titulada como Down the Mine o traducido como Bajo la Mina, la cual fue estrenada en 1984. En aquel episodio vemos básicamente como Thomas, el protagonista, recibe el karma cayéndose en una mina luego de burlarse de su compañero Gordon por un accidente que tuvo y que fue parecido al de Thomas y que ocurrió unos cuantos episodios atrás. El caso es que cuando la serie empezó a dar luz verde para su preproducción, se decidió en realizar un episodio piloto con la trama de ese mismo capítulo. Entrando más a detalle, para ese entonces la productora británica Britt Allcroft, junto con el director David Meaton, habrían logrado obtener los derechos de las obras de Awdry para poder realizar la adaptación televisiva a través del canal ITV. Con esto, tenemos el metraje conocido como Thomas Down the Mine 1983, el cual vendría siendo el piloto de la serie original antes de su estreno al año siguiente. Las pruebas de las cuales afirman la existencia del piloto fue cuando los fanáticos empezaron a darse cuenta que algunas escenas vistas en el episodio en su corte final tenían características algo llamativas. Por ejemplo, podemos notar en esta escena en particular que la forma de Thomas está algo distinta, y es cuestión de compararlo con otra escena para notar la diferencia. Resulta que se trataría de un modelo temprano del tren azul, y del cual se comenta se pretendían realizar modelos con diferentes elementos que, para luego de su elaboración respectiva, no obtuvieron un buen resultado para su uso posterior en las grabaciones de la serie, ocasionando diversas fallas con las locomotoras durante la producción. Además, con el paso del tiempo, varios usuarios fanáticos del programa empezaron con el proceso de investigación sobre el piloto, y con esto lograron encontrar diversos bocetos y fotografías de lo que fue el proceso de preproducción, como por ejemplo, la foto del modelo temprano y algo distinto del personaje de Gordon, algunos artes conceptuales de los lugares como estaciones, cajas de señales y demás escenarios que iban a ser construidos para el programa, y también la reciente filtración del guión literario del piloto.
Con esto pueden notarse aún más diferencias notorias de dichos elementos, lo cual me lleva a lo que muchos fanáticos especulan de que algunas escenas del piloto fueron incluidas en la versión final del episodio. Perdónenme si no me explayé lo suficiente para estos casos, pues porque proseguiré sobre el paradero de cada uno de estos pilotos. Yo sé que ahora mismo se estarán preguntando de que puse algunos videos representativos demasiado falsos en el primer caso, y es porque la siguiente explicación me lleva a la pregunta de cuál es el paradero de cada uno de estos pilotos. Y es que referente al episodio emitido en vivo por la BBC en 1953, hasta el día de hoy no existe ni rastro de alguna copia de la emisión de aquel suceso, ya que al ser una transmisión en vivo y debido a la tecnología que contaba la cadena televisiva en aquella época, da la posibilidad de que la grabación no se haya podido archivar, o que simplemente sí se llegó a hacerlo, pero que al final decidieron ocultarlo para evitar tragarse la vergüenza de haber mostrado un segmento fallido, aunque esto último ya es una teoría mía. Y lo peor del asunto es que, al ser los años 50, no existía todavía algún medio que permitía la grabación del video casero, con el que el público o alguien haya podido grabar el episodio. En YouTube abundan unos cuantos videos de fans recreando a lo más cercano que pudo haber sido dicho episodio, y el que mostré es básicamente uno de ellos. Lo que sí puedes encontrar es una información más detallada de cómo ocurrió básicamente todo, desde su planificación, el momento de la emisión y de lo que ocurrió días después de aquel episodio accidentado. Afortunadamente la Fandom Wiki de la serie pudo recopilar todo esto en base a fotos tomadas y de otras fuentes otorgadas por gente cercana al proyecto, hasta de una pauta o guión técnico que fue utilizado para el capítulo. Si sabes inglés y deseas leerlo, el link te lo dejaré en la descripción. Con respecto al segundo piloto, al igual que con el primero, no existe rastro audiovisual de lo que pudo haber sido este proyecto, ni siquiera una captura respectiva del mismo, aunque en parte es entendible, ya que hasta la fecha, y al ser un caso de Lost Media antiguo, no se ha podido obtener más información además del contexto, como el paradero del mismo. Podría decir que es otro caso interesante de la Lost Media de la animación británica. La única prueba de la existencia de este proyecto animado son por las fotografías que estás viendo en pantalla y un artículo publicado en la revista Variety, en el cual se indica que se tenían planificado la producción de 10 episodios de media hora de duración. Por último, con respecto al tercer y último piloto, se sabe que fue presentado únicamente a los directivos del canal ITV, pero luego de eso, nunca se decidió liberar la grabación. Hay gente que dice que existen pequeños fragmentos del piloto original en internet. Sin embargo, muchos fans de la serie determinaron que son videos falsos y perfectamente editados para dar esa sensación de veracidad. Se dice que luego de la proyección del piloto al canal británico, la cinta fue entregada a un productor llamado Rick Siegelkow, para luego mostrárselo a su esposa y a un grupo de niños de preescolar. Siegelkow tenía la idea de presentar el piloto como base para la creación de otro programa llamado Shining Time Station, que, además de tener una historia aparte, también incluía como modo de segmento varios episodios de Thomas y sus amigos. Ante esto, algunos usuarios intentaron contactar tanto a él como a diversos miembros que estuvieron involucrados en la producción del piloto, incluyendo la misma Brittle Croft. Sin embargo, no obtuvieron respuestas contundentes. Mayormente lo que recibieron fueron algunos datos menores sobre la música que fue compuesta, o un poco de los fabricadores de los modelos de los trenes que se tenían planeado realizar, etc. Básicamente obtuvieron datos curiosos de casi todo, menos de la ubicación y la preservación del piloto. No fue sino hasta que en 2021, un usuario de YouTube llamado El Supersonic Q, quien es nada menos que uno de los encargados de la búsqueda de uno de los dos pilotos de los Backyardigans, durante una transmisión en vivo, comentó que habría recibido más información hasta ese momento sobre el piloto y de quién lo tiene actualmente, pero que lamentablemente no le tienen permitido hablar al respecto. También he leído por ahí que un productor de la serie habría comentado que la cinta maestra del piloto actualmente se encuentra en el almacén de archivos dentro de las oficinas de Mattel en el Reino Unido, del cual fue entregado junto con muchas otras y más material aparentemente valioso luego de que este adquiriera los derechos de la franquicia, y que supuestamente tienen planeado lanzarlo como material extra de un futuro DVD por el aniversario de la franquicia entera en 2025, aunque este último se trata de un simple rumor. De momento, lo más cercano que tenemos del piloto es este único fragmento que se puede mostrar en la versión final del capítulo, del cual nos lleva a pensar que, a la hora de regrabar el episodio, la producción decidió en reutilizar dicho fragmento proveniente del piloto para así evitar regrabar más tomas adicionales y de paso, ahorrar un poco de presupuesto. Finalmente, de los tres, lo más probable es que algún día podamos ver el piloto de 1983, ya sea publicado por la gente de Mattel o por alguna futura filtración hecha por algún usuario anónimo, mientras que los otros dos, realmente lo dudo un poco por el paso del tiempo y por las condiciones en las que se encontrarían las cintas maestras hoy en día. Aunque no estamos seguros de qué tan bueno habrá sido la preservación de estas, de todas maneras esperamos ver alguno de estos pilotos más adelante.
Pero por otro lado, ¿qué opinan de todo esto? ¿Les gustaría ver estas versiones tempranas de Thomas? Puedes responder libremente en la caja de comentarios. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Gabriela Yauri. Recuerden que empezaré a enviar saludos a quienes me donen a través de mi Yape o Plin. Y por último, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, cuyos links están como siempre en la descripción. Y si quieren sugerirme un tema para un próximo video, háganmelo saber en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy en JRZ y nos vemos en el siguiente video. Chao.